El Cantar de los Cantares de Salomón, capítulo 1, versículo 4. Con la ayuda del Señor veremos hoy la primera parte de este versículo y luego ya volveremos a Cantares en otro momento. Cantares 1, verso 4. Dice el versículo: llévame en pos de ti, correremos. Me metió el rey en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, los rectos te aman. Amén. Fijémonos especialmente en la primera parte del versículo: llévame en pos de ti y correremos. Correremos. La semana pasada, las dos últimas semanas, con la ayuda del Señor estuvimos viendo el tema que aparece en toda la Escritura acerca de la virginidad, de la castidad espiritual, que la iglesia debe guardar para Cristo, que la iglesia debe y está llamada a guardarse para el Señor Jesucristo, como la novia está a punto de encontrarse con el novio, con el mismo deseo, con el mismo celo, con el mismo amor efervescente. La iglesia, como veíamos la semana pasada, está llamada a guardarse de las seducciones del mundo y prepararse para el gran reencuentro con Cristo. Como decíamos también la semana pasada, intentamos detallar que la manera de purificarnos, ¿cuál es? Si Pablo dice que la iglesia es la cena para presentarla como una novia pura para Cristo, ¿cómo se purifica la iglesia? ¿Cómo nos purificamos tú y yo? ¿Cómo entramos en ese proceso de santificación? La manera de purificarnos, de ser santificados para Dios, es a través de la palabra de Dios. Al oírla, pero no solamente al oírla, sino al ponerla por obra. Dice el Señor Jesús en Juan 17, el versículo 17, orando al Padre, dijo lo siguiente: santifícalos en tu verdad, apártalos de lo malo, apártalos de lo inmundo, santifica a tu pueblo en tu verdad, tu palabra es verdad. Efesios 5, versículo 26, el apóstol Pablo dice: este misterio digo yo, en lo que respecta a Cristo y su iglesia, marido y mujer. El marido tiene una obligación para con la esposa, porque Cristo lo tiene. Y dice, Efesios 5, 26, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, la palabra de Dios tiene algo que nosotros no vemos con nuestros sentidos físicos, pero hace una labor de lavar y purificar al oyente, de lavar y purificar a aquel que la escucha atentamente, como María escuchaba al Señor Jesús. Y dice el apóstol Pablo que eso hace Cristo con su iglesia. Por eso envía ministros, por eso envía a hombres como Juan el Bautista para que vaya y prepare a su pueblo para él. Iba a venir el novio, ¿verdad? Antes de que Cristo se encarne, el amigo del esposo se encargó de limpiar a Israel, de limpiar a la iglesia. ¿Cómo la limpió? Dándole la palabra. Y ese pueblo se preparó para recibir al novio. De la misma manera, hermanos, los esposos, dice aquí Pablo, por el lavamiento, por dar la palabra a sus esposas, obviamente, tal vez no como lo hace un ministro de la palabra, no como lo hace un erudito bíblico, pero sí leyendo juntos, sí orando juntos por esa palabra. Hay una obra en ella, hay una obra en los hijos, hay una obra en la propia alma del creyente. Y para que no nos quede duda de que el lavamiento no es solo por escuchar, sino también por
hacer, nos dice Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 22, lo siguiente. Primera de Pedro 1, verso 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, en amor fraternal sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero quédate con las palabras primeras de este versículo. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad. Hermanos, aunque no podemos verlo, y tal vez ahora nuestra obediencia y nuestra fe está siendo zarandeada y sacudida por grandes tentaciones, por la debilidad tal vez de nuestra carne, o por la torpeza de nuestras decisiones, que a veces, como el justo Lot, afligió su alma por una mala decisión de hacer sus tiendas demasiado cerca de Sodoma. Sea como sea que nuestra fe se encuentre y nuestra vida espiritual se encuentre, aquí hay una promesa. Todo hombre que se acerca a la palabra, todo hombre que se pone bajo la luz de la palabra y bajo esa lluvia del entendimiento de Dios, es lavado y es reanimado para la obediencia al Señor. Y esa palabra hace una obra en nosotros que, aunque nuestros ojos no pueden ver ahora, y si somos tentados, tal vez la incredulidad nos impide creer esto, nos impide abrazar esto. Hermanos, creamos esto, la palabra de Dios nos santifica y se cumplirá la voluntad de Cristo, que en ella Él nos santificará para Dios. Arrastrémonos a la palabra aun cuando tal vez las fuerzas del día no nos queden como al principio. O aún en nuestro transitar con Cristo, de haber caminado tantos años con Él, tal vez sentimos que estamos más bien envejeciendo espiritualmente, que nuestro vigor ya no es como antes, ya no tenemos el primer amor. Bueno, acércate a la palabra y deja que ella haga esa labor de lavarte y su espíritu en la obediencia te purifique también. Bueno, veíamos esto, el poder de la palabra para purificarnos para Cristo. Pero fíjate ahora en el versículo 4 de Cantar de los Cantares, llévame en pos de ti, correremos. Después de que esta mujer ha olido, ha sentido el olor que desprende del novio, ella dice, llévame en pos de ti, llévame detrás de ti, levántame y correremos. Lo primero que podemos ver aquí es que si ella le dice, llévame en pos de ti, lo primero que nos damos cuenta que es, hermanos, hay una distancia entre la novia y el novio. Ella le está pidiendo, acércame a ti. Ella le está pidiendo, llévame, trasládame a donde tú estás. Quiero estar cerca de ti, pero hay una distancia. Hay una distancia tal que ella misma, si te das cuenta, no puede ir por su cuenta. La novia no puede acercarse y por eso le dice, llévame. Le ruega que le ayude a acercarse. Podríamos decir que está incapacitada para hacerlo. Hay una distancia que lo separa y hay una incapacidad que a ella la acompaña, que no puede acercarse al marido. Ahora, nosotros vemos aquí, hermanos, que este deseo solamente y una oración. ¿Y a qué nos suena esto, hermanos? El ver a una persona clamando al novio, porque no puede hacer más que eso. Nos recuerda lo que la Biblia nos dice entre la relación del pecador con Dios. ¿Cuál es la relación o el estado del pecador y Dios? Todo hombre, todo hijo de Adán, por su naturaleza pecaminosa, está distanciado de Dios, nos dice la Biblia. Hay una separación que el pecado ha hecho entre nosotros y Dios.
Mira lo que dice en Isaías, el capítulo 59, el versículo 2. Nos dice lo siguiente, Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división, separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. El hombre pecador, el hombre natural, está así distanciado de Dios. ¿Por causa de qué? De la iniquidad. ¿Por causa de qué? Del pecado. El hombre no es que nace ya cerca de Dios, nace separado de Él. Y aún el pecador que está en ese estado tiene una división con Dios tal que es como de un abismo al otro, como la distancia de la tierra al cielo. Fijémonos lo que dice Proverbios 15:29. Vamos un momento allí. Nos estamos fijando en el contexto donde esta mujer clama. Proverbios 15:29 dice: lejos está Jehová de los impíos, mas él oye la oración de los justos. Lejos está Jehová de los impíos, del hombre pecador. En otras palabras, hermanos, nosotros estamos como esta mujer. No podemos acercarnos a Dios por nuestros propios medios. El hombre no puede acercarse a Dios por sus propios medios. Tiene alguien que hacerle camino. Alguien tiene que preparar el camino, que hacer un puente de la punta de una colina a la otra colina para que el hombre pueda pasar. Está separado de extremo a extremo el hombre y Dios, porque Dios está lejos del pecador, está lejos del que no lo ama, está lejos del que ignora, del que echa atrás a sus espaldas sus palabras, el que se mantiene su casa fuera de los caminos de Dios. Es por eso que nuestro Señor Jesús, a Él se le llama el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él, dice el Señor Jesús. El Señor Jesús, Él mismo es el camino. Su sacrificio en la cruz nos abre camino directo al Padre. Pero no solamente nos abre camino al Padre, sino que el Señor Jesús nos lleva en sus hombros hasta el Padre. Porque aunque el Señor Jesús hubiese mostrado el camino, como dijo Felipe, muéstranos al Padre o el camino al Padre, y nos basta. Aunque el Señor Jesús nos hubiese mostrado la manera de agradar a Dios y llegar a Él, hubiese sido imposible para hombres como nosotros, lisiados de los pies, paralíticos como el paralítico de Betesda, muertos como Lázaro. Aunque el Señor Jesús nos hubiese hecho un camino de la tierra al cielo, nosotros no hubiésemos podido transitar en él por incapacidad. No solamente hay una distancia espiritual que nos separa de Dios, sino también una impotencia por nuestra parte, hermanos. Fíjate, es un pasaje conocido, pero podemos refrescaros y tal vez no lo has leído. Dice en Efesios 2:1: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre, su estado natural es así. Pero ahora, tal vez, si tú ya eres creyente, si tú ya eres hijo de Dios y tienes muchos años en la casa de Dios, tal vez esto sea otra vez volver a aprender el alfabeto de la fe cristiana. Pero no nos equivoquemos, porque nuestra vida no solo comienza con Cristo en aquel momento, sino que nuestra vida se mantiene en nuestra unión con Cristo.
En otras palabras, nuestra salud está en Él, nuestra vida está en Él, nuestra integridad espiritual, nuestra fortaleza espiritual está en Cristo. Y en la medida que nosotros, si tal vez ya tenemos años o décadas transitando con el Señor, recordemos esto, nuestra vida está pegada a Él y tenemos más vida o más salud en la medida en que estamos cerca de Él. Y mientras más nos desapegamos de Él, y mientras más dejamos por descuido, por negligencia, por amor al mundo, sus caminos y nuestra cercanía con Él, también la vida se nos va apartando, nos va faltando el aire. Comienzan las enfermedades espirituales, comienzan los problemas. Pero fijémonos en esta petición. Hoy, creyente, tu anhelo también es el mismo que el de ella. Llévame en pos de ti. Porque el creyente en el primer día dijo eso, pero date cuenta que lo dice a diario. Señor, en este día, Señor, y en esta temporada, llévame en pos de ti y correré. Hermanos, no solo le decimos esto al Señor la primera vez. Es una oración continua. Señor, llévanos en pos de ti. Tú eres la vida. Que yo hoy pueda tener de ti vida, porque separado de ti, nada puedo hacer. El hombre, hermanos, naturalmente, sin Cristo, alejado de Cristo, es como un muerto, incapaz de hablar a Dios, incapaz de comer la palabra de Dios, incapaz de ver la luz de Dios, incapaz de reaccionar, bueno o malo, cuando escucha las bendiciones de Dios. Es como si le hablásemos a un muerto. Le decimos lo bueno, no reacciona. Le decimos lo malo, tampoco, porque está muerto. No oye, no escucha, no entiende. El hombre, lejos de Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Pero también, cuando nosotros voluntariamente nos descuidamos de Cristo, la sordera vuelve, la falta de visión vuelve a nuestra alma, y otra vez hay que clamarle a Él: Señor, llévanos en pos de ti. Hermanos, nuestra condición sin Cristo es como esos hombres que fueron paralíticos, vieron a Cristo y le llamaron: ven a nosotros, ven, sánanos, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, nosotros, después de haber visto a Cristo, después de haberlo visto en su palabra, las maravillas de su ley, y decir: es deliciosa, porque la palabra de Dios se nos dice que es miel, es olor fragante también, la palabra de Dios es deliciosa. Nosotros decimos, como el apóstol Pablo, es verdad. Cuando escuchamos la palabra de Dios, los incrédulos lo escuchan y dicen: lo que la Biblia dice es sabio, es bueno. Y nosotros decimos eso también después de haberlo escuchado. Decimos: es verdad, la palabra de Dios es verdad. Pero vemos también otra ley en nuestros miembros, que dice el apóstol Pablo, que vemos que dentro de nosotros, aunque nos deleitamos, decimos amén a la palabra de Dios, hay otra ley en nuestros miembros, como la ley de la gravedad, la fuerza de la gravedad, la aceleración, que nos ata a la tierra. Y si el Señor no nos hace despegar de esta tierra, estamos enredados en este mundo. Hay otra ley en los miembros, dice el apóstol Pablo. La ley de Dios es perfecta. Vamos a Romanos 7. La ley de Dios es perfecta, pero nuestra mente, además de decir amén, también dice: pero veo que en mí mora el mal, en mí mora el pecado. Romanos 7. Solamente leeremos los versículos 22 y 23. Dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermanos, aquí el apóstol Pablo, como con una radiografía,
describe al hombre, nos describe a nosotros también, hombres. No hay ningún ángel aquí. Todos estamos en la misma condición de hombres. Y esta es la radiografía de nuestra alma también. Nuestro corazón y nuestra conciencia que Dios nos dio dice amén a los mandamientos de Dios. Pero también nuestro cuerpo caído dice amén al pecado. Le dicen o le muestran, el pecado muestra alguna de sus seducciones y allá vamos. Depende del pecado y depende del grado, pero el hombre está vendido al pecado. La novia de Cantares, después de haber olido las fragancias del novio, desea acercarse y no puede hacerlo con su propia fuerza. El pecador, al escuchar esta ley, también se deleita en ella, pero al mismo tiempo tú y yo confesamos con Pablo: Señor, es imposible seguirte. Señor, es imposible. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice Juan 6. Pero el Señor dice: para el hombre no es posible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Y eso el Señor se refería a que es imposible al hombre seguir a Dios. Es imposible que el hombre se enamore de Dios tanto como para dejar el pecado atrás. Es imposible que el hombre corte con el pecado, vaya cortando la mala hierba del jardín de Dios que Dios le dio. Es imposible. Y allí, en ese contexto, Dios dice: para el hombre no es posible, pero para Dios no hay nada imposible. Es imposible eso, hermanos, pero precisamente Cristo vino por eso. Amén. Cristo no vino solo para decirnos que es imposible. Mira la distancia que hay entre Dios y el hombre, es irreconciliable, jamás vas a poder acercarte a Dios. No, Cristo no vino para eso, porque el hombre ya estaba condenado. El hombre ya estaba lejos de Dios. El hombre, esa es su condición, pero Cristo vino al hombre para hacer, como dice su parábola. Fíjate cómo el Señor nos habla en Lucas 15 con respecto a su obra, lo que Él vino a hacer. Lucas 15, solamente fíjate en el versículo 5. Esta parábola la conoces, pero yo creo que te fijes en un detalle. Cómo el buen pastor traslada a la oveja. El versículo 5 nos dice: y cuando el pastor halla la oveja, la pone sobre sus hombros gozoso. Al llegar a casa, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Así os digo que el pecador que se arrepiente es motivo de fiesta en los cielos. Quédate con este detalle. El buen pastor no solo muestra el camino, no solo vino a decirles lo mal que estaban, o no solo vino a decirles lo bueno que era Dios, sino vino a traer a la oveja, ponerla sobre sus hombros. Fijémonos en el detalle. Se dice que la pone sobre sus hombros gozoso. Cristo no vino y al hombre, como este pastor, no lo arrastró, no le puso un collar y le hizo caminar, porque a lo mejor estaba quebrada la pata por transitar en el mundo, por haberse ido del redil, se quebró, quedó afectada. Como nos puede pasar a nosotros también espiritualmente, que quedamos varados en alguna ola del pecado que nos atrapó y nos arrojó lejos. ¿Alguna vez has tenido esa experiencia? Depende de tal vez lo valiente que hayamos sido. En el mar, en el Pacífico suele pasar, o en el Cantábrico, tal vez el mar Cantábrico que es fuerte, que tú te aventuras, el mar te traga y te devuelve por otro lado. O cuando estás dentro del mar no acabas en el mismo lugar, ¿verdad? Bueno, el pecado es así. Cuando nos atrapa, nos arroja lejos de donde empezamos. En otro momento, en otro punto. Bueno, así también nosotros, pero así también hace nuestro Señor.
que va y busca a la oveja perdida, a la perniquebrada, busca a la oveja desorientada y perdida, y sobre sus hombros la pone, y seguro la lleva otra vez a la casa del Padre. No se va a perder esa oveja si es encontrada por el buen pastor. Hermano, tú y yo necesitamos encontrarnos con este pastor. Si no lo hemos hecho antes, si tal vez vivimos en incredulidad, este pastor llama a la puerta y cenará con aquel que abra la puerta. Pero también nos dice que toda oveja perdida, toda oveja que se ha descarrilado en algún momento o que se quedó atrapado por las olas del pecado y fue arrojada en otro lugar, clama a mí, dice el Señor. Y allí Él nos responderá y su palabra es: quiero, sé limpio. O su palabra es: ni yo te condeno, vete y no peques más. Él la trae sobre sus hombros. Fíjate, esa figura. Hermanos, tú y yo necesitamos diariamente tener el Espíritu Santo y la fuerza que Él nos quiere dar para dar paso siquiera. Y Él lo hace. Él nos lleva como si fuesen sus hombros. Dice Deuteronomio 32 que Él llevó a su pueblo como en sus alas. Ahora, uno nos dice, pero el pueblo de Israel nunca voló en águilas. Nunca voló. No existía en ese tiempo tampoco la tecnología, pero dice que Dios lo llevó como en sus alas. Dios fue su fortaleza y Dios fue su guía y Dios fue su proveedor. Hermanos, nosotros clamamos como la mujer clama al marido: llévanos en pos de ti. Y el marido viene gozoso y nos lleva. La escena no acaba en que la esposa se queda pidiendo al marido fuerzas y pidiendo al marido que la lleve. Esa es una escena. La otra escena es que el marido viene y está con ella. Hermanos, dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. El Señor Jesús nos da esta palabra y nos dice: por nosotros mismos no podemos ver a Dios. Por nosotros mismos no podemos ir al Padre. Bendito nuestro Señor Jesucristo, que Él está dispuesto a traernos desde donde estamos y hacernos camino y llevarnos en sus hombros, o llevarnos como el marido a la novia con cuerdas de amor. Fíjate en lo que dice la otra parte de esta fracción de versículo: llévame en pos de ti y correremos. Capítulo 1 de Cantares, versículo 4. Llévame en pos de ti y correremos. Una vez el amor de Dios nos despierta, una vez el amor de Dios despertó a esta joven, corrió hacia Él. No dice allí caminaremos, no dice llévame en pos de ti y caminaré, correré, dice. Esta es una muestra de deseo, de interés, de voluntad, de rapidez, que puede perderse por el pecado, o que puede perderse bajo la aflicción. Siempre se ha dicho que aquellos que están en un clima más oscuro, más frío, tienen tal vez menos voluntad para hacer algunas cosas. Bueno, así también al creyente, cuando está tal vez nublado por las pruebas y nublado porque se ha ocultado el sol sobre su techo, y el creyente pareciera que no está gozando de su salvación y no está regocijándose en este sol porque hay una nube que está lloviendo sobre él por pruebas y distintas cosas. Bueno, pero fíjate, las pruebas y todas esas cosas podemos pedirle: Señor, pero haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y correremos. Si en algo se ha perdido el gozo, si en algo se ha perdido el interés, si en algo se ha perdido la voluntad, hermanos, esto es natural, pero Dios hace lo sobrenatural, que no es hacer que se extienda algún miembro o alguna sanidad milagrosa como se suele vender. Lo sobrenatural es que tú y yo volvamos a Dios
y volvamos a correr bien. Y nuestra casa esté firme y sobre la roca cuando vengan pruebas y tormentos. Eso es lo sobrenatural. El hombre, una vez que Cristo lo ha resucitado o que Cristo lo ha reanimado, en su comunión diaria, le da piernas espirituales para acercarse a Él. Y entonces Él no solamente quiere caminar, fíjate, Él quiere correr. Él ya no solo quiere ver al Salvador, Él quiere abrazar al Salvador. Él quiere correr a abrazar al esposo, correr a reencontrarse con aquel que parecía inalcanzable. Corre porque puede ahora. Dice el Salmo 119, fíjate en el versículo 32. Salmo 119, versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Esto es, cuando el Señor le haya devuelto el gozo de la salvación, cuando el Señor le haya vuelto a decir sus palabras de perdón y sus promesas renovadas, y cuando Él vuelve a estar en comunión con Dios, su corazón se ensancha otra vez y Él dice, correré, yo correré en tus mandamientos, cuando esa obra de gracia haya pasado. Fíjate en el capítulo 63 de los Salmos, el Salmo 63, el versículo 8, nos dice lo siguiente. 63, 8. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Las palabras usadas aquí, mi alma está apegada a ti, curiosamente, en la de las primeras ediciones, en la Biblia del Oso, el mismo traductor lo dijo de manera diferente, que en la Biblia en inglés es diferente también. Permítame decirlo. Dice, mi corazón está pegado a ti, mi alma te sigue vehementemente, mi alma te persigue, mi alma te sigue fuertemente. Y en el inglés también dice así, mi alma te sigue fuerte. Nuestra alma sigue fuerte a Dios cuando Él lo sostiene y cuando lo buscamos y clamamos a Él para que Él nos dé esa competencia, para que Él nos dé esas piernas, para que Él nos dé esa fuerza, para que Él nos dé otra vez el aliento y el vigor de nuestra alma. Lo bueno es que Él está dispuesto y Él quiere hacerlo. Cuando tu diestra me sostenga, también te seguiré con vehemencia. Isaías 55, el versículo 5 nos dice lo siguiente. He aquí llamarás a naciones que no conociste y naciones que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha glorificado. Ahora, ¿te has dado cuenta que dice aquí, llévame en pos de ti, pero luego cambia del singular al plural, dice, llévame, y luego dice, correremos, como si hubiese una multitud allí. Hermano, aquí hay algo que puedes reconocer, o que si no has experimentado, puedes experimentar. Es que cuando el cristiano siente que la luz de su Dios está sobre su rostro, cuando el cristiano está gozándose de la salvación de Dios, pasa a otros también el ánimo y el aliento de que otros vayan detrás de este Dios. Anima y quiere animar a los otros, sus hermanos o desconocidos, como leemos aquí, naciones, vengan a este Dios. Mirad lo que ha hecho en mi alma. Fíjate lo que dice el Salmo 66, versículo 16. Venid, dice el Salmo 66, verso 16, venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Cuando estamos llenos de Dios y cuando Él nos está fortaleciendo, nosotros somos promotores de su gloria.
promotores de que vengan y conozcan. Hermano, la frialdad espiritual tiene cura. Las enfermedades espirituales tienen cura. La parálisis espiritual tiene cura. Y esa cura es clamar a nuestro Dios, nuestro Salvador, Jesucristo. Y Él es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Y de donde está vuelve a traernos sobre sus hombros para que gozoso Él y gozosos nosotros de ser salvos y gozosos nosotros de volver al camino, así también nuestro rostro irradie para otros. Y le digamos, mujer, perdóname, he sido tal vez infiel a nuestro Dios y no le hemos seguido de todo corazón. Sigámosle ahora. Mira lo que Él ha hecho en mi alma. Mira lo que Él, su palabra vuelve a ser nueva para nosotros. Hemos pasado muchas veces por el mismo pasaje, pero hoy tiene un nuevo brillo. Josué, en el capítulo 24, versículo 15, dijo al pueblo de Dios, en tono desafiante, pero también que nos hace bien ese desafío. Josué 24, 15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oh, Josué estaba lleno de su boca de bendición, estaba lleno su corazón de fe y expectativa de las promesas de Dios para su pueblo, y le dice, mi casa y yo serviremos a Dios. Hacemos esto, hermanos, cuando estamos llenos y satisfechos de Él. Revisa conmigo el Salmo 51, que tengo aquí yendo de un lado a otro en la Biblia, lo cual está bien. Agilizamos nuestra memoria y también nuestra lectura bíblica. Salmo 51, versículo 13. Enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán aquí. Dice, pero ¿qué dice antes? ¿Cuál es la condición de esto? Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Hermanos, la felicidad que se ve en todas las fotos de internet, el gozo que se ve en las películas y todo lo que vemos hoy a través de las pantallas o a través de otros medios, aunque el mundo quiere vender que se encuentra en tal cosa o en tal situación o en tal condición física, más allá de eso se encuentra en el Señor Jesucristo y su salvación. Esa es la verdadera foto del gozo del cristiano. Cuando Él me devuelve el gozo de su salvación, cuando esté en paz con Él, estaré en paz con los hombres y llamaré a los hombres a que hagan las paces con este Dios. Somos más útiles a nuestro Dios también y enseñamos a otros cuando somos enseñados por Él y guardados por Él. Hermanos, que nuestro Dios haga así, que nuestro Dios responda al llamado que le hace su pueblo para que lo levante, para que le dé nuevas fuerzas. Y mira lo que el Señor dice en Isaías 40. Su pueblo recibirá nuevas fuerzas y volverán a correr. Es más, volarán como las águilas. Que nuestra vida sea esa, hermanos. No pensemos en ninguna hora, por más oscura que tal vez sea por prueba. No pensemos en ninguna hora, por más alto, por la colina más alta en la que estemos y veamos todos los reinos de la tierra, que nuestra vida está en otro lugar y no en Cristo. Nuestra vida está con Él. Vayamos pues a Él. Padre, te damos gracias porque aquí estamos, Señor, como esta mujer que oró a ti. Y nosotros sabemos que esta es también nuestra llamada. Señor, nuestra alma tiene sed de ti, tiene sed del Dios verdadero. Y dice, ¿cuándo me presentaré delante de ti?
¿Cuándo estará mi alma delante de ti? Señor, haz tu obra en nuestras vidas. Señor, vuelve a levantar a tu pueblo. Señor, fortalécenos. Señor, hemos sido como tal vez el siervo inútil, que lo que teníamos que haber hecho, hemos hecho. Y tal vez muchas cosas más hemos dejado sin hacer, o hemos hecho mal. Pero aquí venimos, Señor, no confiando en nuestra propia competencia, sino confiando en que tú, Señor, en ti hay abundante perdón, y en ti también hay abundante fortaleza de vida, y en ti está la fortaleza de los siglos, para que también fortalezcamos bien nuestras vidas y nuestro hogar, y aún a tu iglesia. Te pedimos, oh Dios, llévanos en pos de ti. Correremos nosotros y todos los que estén con nosotros. Querremos y haremos como aquellos amigos que trajeron al paralítico delante de ti para que tú le dieses el milagro de poder andar otra vez. Así también seremos nosotros cuando tú nos levantes. Vence la frialdad espiritual que pueda haber en nuestras vidas. Vence la parálisis tal vez en las cuales nos hemos sometido a nosotros mismos, afanados y turbados. Vence eso, Señor, y correremos. Hállanos, Padre, y cada día más estaremos más cerca de ti. Haz esta obra en tu iglesia, en cada familia, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos porque sabemos que todo aquel que te pide esto con sinceridad y con un corazón deseoso de que lo hagas, Señor, tú vas a Él y moras con Él. Gracias, Padre. Oramos y confiamos en ti. Amén. Amén. Amén.